Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren maravillosamente bien. Nuevamente le damos gracias a Dios, le damos gracias al destino por tenernos aquí en este nuevo tema, por tenernos aquí, tanto a ti como a mí. Así que espero que tengas un muy bendecido día y vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema de hoy se llama Ya no estoy gorda, amor. Vamos a ver de qué se trata este tema. Recordemos que este es una historia que nos llega a nuestro correo electrónico, es una historia real y alguien no solamente quiso un consejo, sino que también quiere compartir esta historia con ustedes. Así que obviamente no vamos a contar toda a profundidad, pero sí vamos a tratar de contar todo, a tratar de contar para que entiendan, digamos, esta historia y lo que finaliza. Empezamos entonces con la historia. En este caso, Manuel nos cuenta que él hace poco descubrió el diario de su madre. Se le salen las lágrimas al leer cada una de las palabras que su madre escribía. Ella fue mamá por primera vez a los 18 años. Allí nació Juan. Siempre fui deseado. Mamá quiso tener primero un varón. ¡Wow! Y me llamó Manuel. En este caso, me sentía orgulloso de tener una mamá tan linda y tan bella como la que siempre había soñado. Mi mamá fui creciendo. Después de ello ya entré al jardín, ya entré a primaria. Mi mamá me llevaba a la escuelita y todos mis compañeros decían que tenía una mamá muy linda. De hecho, se arreglaba muy bello y me sentía orgulloso de tener la mamá más bonita. De hecho, en una oportunidad se ganó un premio como la mamá más bonita de la escuela. Para mí fue un gran orgullo sentir que mi mamá recibía este gran premio. Aparte de ello, de que no se trataba solo de belleza, sino que en realidad era una buena mamá. De hecho, mis calificaciones eran buenas porque mi mamá se tomaba varios tiempos explicándome cada una de ellas. Cuando cumplí 9 años, casi llegando a los 10 años, mamá se enteró que estaba nuevamente en embarazo. Para mí fue una gran alegría. De hecho, cada vez que me llevaba a la escuela, en este caso también me despedía de mi hermanito, el que estaba en su estomaguito. Mamá tendría otro hermano. ¡Qué felicidad! A papá casi nunca lo veía. Pasó el tiempo y mi hermano había nacido, pero mamá aún así trataba de sacarme tiempo para explicarme las tareas y que obtuviera el mejor puntaje en el colegio. Claro, cómo no, ya prácticamente pasaría a secundaria. Debía tener las mejores calificaciones. Después de ello, mamá me lleva a la escuela. Ya cuando entro a la secundaria, le pido que puedo ir solo. Mamá me dice que aún es muy prematuro para poder ir solo al colegio, que ella desea acompañarme los primeros 6 meses. En esos 6 meses vamos con mi hermanito en brazos y para mí no es ningún problema. Pasó el tiempo y pasó el tiempo. Al año, después de que naciera mi hermano, mi mamá nuevamente queda en embarazo. Ese embarazo para ella fue muy duro, fue un embarazo de alto riesgo, no por su edad, sino por lo complicado que sería este embarazo. Así que mamá llevaba a mi hermano en brazos con su estomaguito y yo ya le había pedido que por favor no me llevara. Pues me sentía ya no tan bien como antes. Entonces mamá dejó mucho tiempo sin llevarme al colegio. Al fin ya era un adolescente, era grande y tenía músculos. Bueno, pasó el tiempo, mamá tuvo una bebé, una hermosa hermana. Mientras que mamá atendía a mis hermanitos, yo me ocupaba haciendo tareas del colegio, yendo al gimnasio porque quería tener esos músculos y abdomen que todo joven desea tener. La verdad, su embarazo no fue como los demás, le sentó bastante duro, se le manchó la cara y se engordó. Al tener a mi hermana pensé que se le iría lo gordita que estaba, pero no. De hecho, parecía estar muy, muy pasada de peso. A mí ya me avergonzaba que fuera al colegio. Cuando había reuniones de padres de familia, no me gustaba que mi mamá fuera, porque hasta su vestimenta cambió, su forma de vestir cambió, y me daba mucha pena que mi mamá fuera. De hecho, me burlaba de ella. Decía, ay mamá, usted por lo gorda no cabe en ningún lado, usted por lo gorda es la única abdominal que tú haces, es la de todas las mañanas al levantarse, y siempre la critiqué por estar gorda. Lo que no sabía era todo lo que quizás descubriría al leer su diario. Cuando leo su diario, mi madre cuenta que mi papá también le decía gorda. Pensé que solamente era yo. Mamá empezó a llenarse de depresión porque se había engordado y de hecho en exceso. Un día descubrió que papá tendría otra mujer, pero a mí nunca me lo hizo saber. De hecho, quizás en su momento, cuando me hubiese enterado que mi papá tendría otra, le diría a mi mamá que eso le pasa por ser gorda. Palabras que le dije mucho tiempo después. Mamá empezó a llorar y a llorar, tomó pastillas, pero parecía ser que las pastillas no le estaban funcionando. Entonces, en este caso, mamá intentó hacer dieta, pero le fue imposible mantener esta dieta, ya que se iba a una dieta muy extrema y obviamente eso hizo que mi mamá se desmayara.
Mamá ya desistió de las dietas, pues tenía unos hijos muy pequeños y, de cierta manera, su prioridad debía ser ellos, más no su físico. Papá, después de que casi no lo veíamos cuando estábamos pequeños, ya ni siquiera lo veíamos los fines de semana. Papá, al parecer, presumía su nueva novia. Mi mamá, al leer el diario de mi mamá, me enteré que muchas noches mi papá le dijo que era imposible tener relaciones sexuales con una cerda, que era terrible tener relaciones sexuales con alguien tan gordo como ella. ¿Cómo hoy soy consciente de lo mal que hice sentir a mi mamá? Mi papá siempre le dijo que afuera había mujeres más lindas y más bellas, que la cara no la tenía manchada, que ella había sido muy bonita, pero realmente después de haber tenido los hijos se volvió asquerosa y muy fea. Me duele decir estas palabras porque de igual forma más adelante también se las dije a mi mamá. Yo y mamá siempre la hice sentir mal. Mamá come como, uy, mamá, usted come mucho. Hijo, pero no como tanto. Sí, pero entonces, ¿por qué estás tan gorda? Siempre le dije. ¿Estás muy gorda? ¿Acaso no te ves en el espejo? ¿Cómo te vas a ver en el espejo si solo te ves la mitad? Y siempre me reía de ella, le hacía bullying a ella. Mamá, no me vayas a recoger al colegio. Es más, si tengo reuniones, prefiero que vaya mi papá. Ya me avergonzaba mi mamá. Y estas palabras y muchas más le dije a mi mamá. Hoy solo lloro de tristeza y le pido que por favor me perdone. Mamá daba todo lo de ella, todo el 100% para estar con mis hermanos y para estar también conmigo en lo que yo la necesitara. Siempre estuvo ahí como ama de casa. Mamá no tenía vida social. Su vida social éramos nosotros. Nosotros éramos todo. Ella jugaba a ser cantante, jugaba a ser actriz, jugaba a ser un caballito y nosotros no lo subíamos. Bueno, se puede decir que yo ya no. Yo ya había pasado por esa etapa. Quien ya estaba aprovechando eso prácticamente eran mis hermanos. Cuando veía a mi mamá jugando el caballito con mis hermanos, le decía, mamá, tú no pareces un caballo. De hecho, pareces un cerdito llevando a unos niños. Todos estos comentarios le hacía con burla. Mire, mamá, yo sí tengo músculos. Mire, mamá, yo sí no engordo y puedo comer lo que sea. Claro, era una adolescente con tan solo 15 años. ¿Cómo iba a engordarme? Así comiera muchísimo, no me engordaba. Siempre presumía mi abdomen plano. A mi mamá a veces se molestaba y se enojaba. Decía, obviamente tienes ese abdomen plano porque eres joven. Yo también fui joven, yo también tuve ese abdomen plano. Siempre me reí de ella. Eso tal vez tú pensabas que tenías el abdomen plano, pero no creo que tan plano como yo. Siempre me comparaba con mi madre. Además, tú no has tenido hijos. Qué bueno que eres varón. Nosotras las mujeres sufrimos mucho al dar a luz. Tenemos muchos cambios en nuestro cuerpo. Ay, mamá, eso no es por tener hijos. Tú te engordaste. Y mira cómo está. Por esa razón es que papá casi no viene. Porque estás muy gorda. Ni siquiera cabes en las fotos. ¿Cómo podrías decir estas palabras tan duras? Pero bueno, era un adolescente estúpido de cierta manera. Los adolescentes no pensamos para hablar. La mayoría, digo yo. Y yo fui uno de estos. Mamá con el pasar de los años empezó a deprimirse, pero a nadie nos dijo, a nadie de los hijos le digo, mucho menos a mis hermanos que eran más pequeños que yo. Ella lloraba en silencio, se encerraba en el baño y lloraba, se veía su cuerpo y decía, ¿por qué razón? ¿Por qué razón me engordé de esta manera? ¿Por qué he visto muchas mujeres que tienen hijos y no tienen, o más bien no se les dañó el cuerpo tanto como a mí? ¿Qué me pasó? Ya veo mis fotos y la verdad es me siento tan desconocible, parece que se tratara de otra persona. ¿Por qué razón? Porque mi esposo, después de haberme pedido una niña, después de que él siempre me dijo que soñaba con tener 3 hijos, ya no estaba aquí, ni siquiera para ayudarme a cuidarlos. Nunca estuvo aquí, ni siquiera para ayudarle a hacer una tarea. Él solo decía, al caso es que les falta dinero. Yo acá doy para la sopa, yo soy el que traigo y que mantengo la casa. Usted es una aprovechada, usted no hace nada, usted es una mantenida. Simplemente cuida a mis hijos, pero quien les da todo soy yo. Así que siga comiendo como cerda, porque yo soy quien le traigo comida. No se queje tanto. Estas eran las palabras que mi padre le decía a mi mamá. La verdad, yo lo veía chistoso. En muchas oportunidades se lo dijo delante de mí, alguna que otra, y yo solo me reía con mi papá también. Nos creíamos los machos de los machos. Siempre hacíamos chistes con su gordura. Cuando llegaba diciembre, mamá se le complicaba comprar ropa y siempre nos burlábamos de ella, por lo tanto. Algunas veces mamá decía, ¿para qué me pruebo eso si sé que no me queda bueno? Así que no, tranquilo, prefiero no estrenar, lo importante son los niños. Siempre dijo lo mismo. No era eso, era quien siempre la acompañábamos, era mi padre y yo, y siempre nos reíamos. Parecías un tamal envuelto, parecías una yaco, parecías una papa rellena, eso no te quedaba bien. Siempre le hacíamos este tipo de comentarios. ¿Cómo podríamos llegar a dañar a alguien con esto? No lo entendía. Como digo, era un estúpido. No tenía a alguien que me asesorara. Solo tenía un padre machista a quien prácticamente hoy en día no siento tanta admiración como lo hacía en mi adolescencia, en mi juventud o en mi niñez. Mi madre en su depresión, claro, empezaba a comer, otras veces dejaba de comer para bajar de peso, esto no le funcionaba, así que en su propio desespero empezó a tomar algo que se llama yodo. Este yodo es muy peligroso, de hecho empieza a secarte poco a poco. Mi mamá empezó a consumirlo y decir cómo es posible que a otras personas sí le haga y a mí no. De hecho, consumió muchísimas cosas naturales. Yo la veía todas las mañanas preparando este tipo de cosas, sábila, sapio, todo eso para bajar. Pero le costaba demasiado bajar de peso. Siempre se subía al peso y me decía, hijo, ¿cuánto pesa? Y yo me reía y le decía, mamá, pesas más que ayer. Mi mamá hacía la que no le molestaba mi comentario, pero me imagino que por dentro sí. Pues al menos hoy leyendo su diario me doy cuenta que sí y me di cuenta de tanto daño que le hice a mi mamá y no me había dado cuenta. En esta, mi mamá, obsesionada por bajar de peso, empezó a tomar el yodo, y todo el mundo decía que el yodo sí secaba todo, que el yodo, así que empezó a tomar gotas de más.
Duró unos meses. Después de ello ya empezó a sentirse muy indispuesta, así que mejor va al médico porque ya no se siente tan bien, empieza a tener mareos, empieza a desmayarse y su preocupación es, si mi padre, mis hijos no está aquí, ¿quién podría estar con ellos? Simplemente quiero verme como antes, pero hay algo que no está bien y es que estoy mareada. Quizás es el azúcar, quizás es el colesterol, quizás me mandan a bajar de peso. Bueno, eso ya lo sé, pero aún así quiero que me hagan un chequeo. En esos chequeos y en esos exámenes, mi mamá aparece que tiene cáncer en el estómago. ¿Por qué cáncer en el estómago? ¿Por qué razón? Pero aún así ella se calla y deja de tomar el yodo, pues el doctor ya se lo prohíbe. Cáncer de estómago. Este cáncer sería porque como demasiado, pero si casi no como, esa es la realidad. Como más poquito que todos los miembros de mi casa. De hecho, puedo decir que mi comida es prácticamente igual que a mi hijo menor, el menor. ¿Por qué razón me engordé así? Porque si nunca fui tan golosa como algunas personas que les gusta que les sirvan bastante? De hecho, yo no soy así. No entiendo por qué estoy tan gorda. No entiendo por qué subí de peso. No entiendo por qué el cáncer. ¿Por qué es el cáncer, doctor, de estómago? ¿Qué puedo hacer con este cáncer? ¿Qué pasó? ¿Es porque no he bajado de peso? Si quiere me pongo a hacer más dieta. De hecho, estoy trabajando en eso. El doctor le dice, no es porque estés gorda. De hecho, conozco muchas personas que están delgadas y tienen cáncer de estómago. No se trata de eso. El cáncer es una enfermedad invisible, le da a muchas personas y a veces da por herencia o da por alguna patología en nuestro organismo. Ella se preguntaba por qué eso, por qué el cáncer. Así que empezó a deprimirse muchísimo más, empezó a llorar, pero sin que ella lo pidiera, empezó a ir a tratamiento y se adelgazó impresionantemente. Mucho, diría yo. Es como pasar de ser, de cierta manera, muy gordita a dejar de serlo en muy pocos meses. Mamá un día se desmaya, llego a casa y está desmayada. Mis hermanos están llorando, así que empiezo a darle palmadas en la cara. Mamá, ¿qué tienes? Mamá responde, la veo muy pálida. Así que llamo a papá y papá dice, en estos momentos no puedo ir, estoy muy ocupado. Lleva a la clínica. Yo llegaré a eso de la casa en una hora. Trata de dejar a los niños ahí donde su abuela, la mamá de mi mamá. Pero papá, deberías estar acá y llegar pronto. Tonterías, se llegaron los años, eso es todo, por eso se desmayó. En este caso, mi mamá le habían llegado los años. No entendía esto. No estaba tan vieja. Bueno, claro que también muchas veces le dije, ay mamá, ¿hace cuánto tenías este abdomen? ¿Hace cuánto eras delgada? Bueno, en su totalidad, mi mamá la dejaron en observación en la clínica. Mi mamá la dejaron en la clínica. ¿Qué podría tener mi mamá? Si había bajado de peso, ¿sería por su dieta excesiva? Allá cuando estoy en la clínica, me entero que mi mamá tiene cáncer de estómago. El cáncer ya está demasiado avanzado. Mi mamá, al entrar a la habitación, ¿cómo no podría prestarle tanta atención a mi mamá? Ya se le veían los huesitos del cuello. Esto me da tantas ganas de llorar. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás tan delgada? Le pregunté. ¿Por qué estaba tan entretenido en la universidad? ¿Por qué mis hermanos no lo habían notado? ¿Por qué si para ellos era normal que mi mamá supuestamente se hiciera cosas para adelgazar? Mamá me toma de la mano y me dice, quiero que sus hermanos no se enteren de esto. Quiero que ellos no me vean así. Llevo un mes muy mal y quizás he bajado en un mes lo que siempre había deseado bajar. Hijo, hoy solo tengo que decirte que te quiero mucho. Y quiero que me veas, mira. No tengo los músculos que tú tienes. Pero mira, ya no estoy gorda. Sé que siempre me dijiste que estaba gorda. Y mira, adelgacé. Si me ves, hijo, ya tengo casi el abdomen que tú tienes. Mamá, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo lo hiciste? No hice nada, de hecho, al principio intentaba muchas dietas. Pero después de que me enteré que estaba enferma, tal vez eso me deprimió más y que esto no tendría solución, me adelgacé. Bajé esos kilos, hijo. Bajé esos kilos. Si me ves, mira mi abdomen. Solo le falta tener músculos. Hoy quiero decirte, hijo, con todo el amor de mi vida, que te he complacido. Bajé todo ese peso que tanto me criticabas. Sé que estaba gorda, la verdad, sí. No me veía nada bien y te pido que me perdones. Perdóname, nunca quise aumentar de peso. De hecho, tú sabes perfectamente que nunca comía de más. Pero bueno, mira, ¿qué tal mi abdomen? Siéntalo. Si está duro, hijo. Solo me falta tener esos pectorales que tú haces tanto en el gimnasio, pero creo que ya no tengo tiempo. De hecho, en estos momentos siento que ya no tengo ganas ni fuerza. Pero sabes, hijo, hoy quiero decirte que ya no estoy gorda, amor. Mira, mira. Y me hubiese gustado que tu papá me mirara, pero bueno, debe estar muy entretenido en su trabajo. Ya estoy delgada. Te amo, hijo. Me ha tomado en la mano. Y yo pensaba que esta enfermedad se curaría, pensaba que todo esto. Pero lo que no sabía era que estas eran las últimas palabras que mi madre me diría. ¿Cómo podría yo haber lastimado tanto a mi mamá? ¿Cómo pude haber perdido a mi mamá de esta manera? ¿Cómo nunca tomé conciencia de ello? Me sentí tan mal, sentía que no podía respirar, sentía que no podía hablar, sentía que quería decirle a mi mamá que no importaba si ella estaba gorda, lo importante era que estuviera viva. ¿Cómo pude haber maltratado tanto a mi mamá? De verdad, la hubiese deseado con esos kilos, pero que no se me fuera así, si para mí siempre fue una mamá fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa mamá tan fuerte? ¿Qué pasó con esa mamá que sentía que mis comentarios no le afectaban ni los de mi papá? ¿Qué pasó? Hoy en día, hoy en día,
Mis hermanos estudian, hoy en día mis hermanos estudian, están culminando ya sus estudios con ustedes. Y mi padre nos abandonó. Hoy yo hago el papel de mi mamá. Hoy soy quien le ayuda a mis hermanos a culminar sus estudios, me siento con ellos a hacer tareas. Y cada vez que me siento con ellos, tengo un bello recuerdo de mi mamá, de cuando ella me acompañaba a mí a hacer tareas y me explicaba cada tema. Hoy yo soy el acudiente de mis hermanos. Como no podía hablar en esos momentos en la clínica, llamé a mi papá, pero no me salían palabras. No me salían palabras. Por allá solo escuchaba a una mujer al fondo que se reía. Tal vez estaban hablando de algo. Mi papá solo me decía, ¿qué pasa, hijo? Háblame. ¿Qué pasa, hijo? Háblame. Pero en ese momento lo único que hice fue colgar. Y si me lo estás preguntando, solo sentía un nudo en la garganta, pero no lloraba. Mamá, ¿qué pasó? Mamá, doctor, esta no es mi mamá, ¿verdad? Doctor, solo le decía esto, esta no es mi mamá, ¿verdad? Doctor, ¿qué pasó con mi mamá? Doctor, explíqueme, por favor. Yo le hacía 1000 preguntas al doctor, pero no lloraba. Solo sentía una piedra gigante en mi garganta, algo. Al ver que pasó una hora y papá, al parecer estaba muy ocupado que no llegó. ¿Cómo decirle? Así que le escribí a papá, mamá ha muerto. Papá, llega al ratito. ¿Cómo que su mamá ha muerto? ¿De quién me estás hablando? Cuando papá me devolvió la llamada, no fui capaz de hablar. Solo le hablaba al doctor preguntándole si verdaderamente esa era mi mamá. ¿Qué hago con mis hermanos? Aún no son mayores de edad. ¿Qué hago? La verdad. Hoy, profesora, voy a la tumba de mi madre y le pido perdón, pero ya sé que mi mamá no me escucha. Ya sé que mi mamá se fue, pensando en que siempre la quise ver delgada. Entendí cuánto dolor, hoy entiendo cada dolor, hoy entiendo cada maltrato que le hice a mi mamá, hoy entiendo lo estúpido que fui, y perdóname la palabra, hoy entiendo lo mal que me comporté y el mal hijo que fui. Hoy solo le pido perdón a mis hermanos en silencio, porque sé que ellos no vieron, estaban muy pequeños o quizás también se reían. Hoy le inculco a mis hermanos lo importante de tener a su mamá, aceptarla tal cual como está. A veces nos avergonzamos de ella, pero si pensamos en unos segundos, quizás tenerla en una tumba, eso es realmente lo que queremos. Hoy invito a todos estos jóvenes que a veces no pensamos para hablar y en este caso herimos a ese ser que nos dio la vida, que por favor no ofendan a sus madres. Yo lo hice y hoy me duele demasiado. Hoy aún esa bolita que sentía, esa piedra que sentía en la garganta, no se me ha ido. Hoy lo siento todos los días. Hoy, a pesar de que lloro y lloro y lloro, no se va. Así que por esa razón estoy aquí contando mi historia, porque sé que no solamente a mí me pasó, sino muchos. De hecho, tenía muchos compañeros que unos se vacilaban con los otros, criticábamos la mamá de todos y sentíamos vergüenza por esa mamá. Qué mal estábamos, qué mal estaba yo, qué mal. Así que hoy los invito a pensar para hablar y hablarle mejor a su mamá. Recuerda que si tú estás aquí es porque esa mamá decidió darte la vida. Muchas piensan en abortar o en regalar sus hijos. Tu mamá te ha dedicado tiempo, tu mamá ha estado ahí en cada paso que tú das. Así que sean más agradecidos con este ser y dejen de criticarla tanto. Hoy los invito, ¿por qué critican a este ser que lo ha dado todo y ha perdido sus sueños, ha dejado de ser ella, de ir por lo que ella sueña, simplemente por seguir los tuyos? Así que por esa razón decido contar esta historia. Bueno, chicos, como podemos ver, esta es una historia, la verdad, bastante dura, bastante difícil, llena de reflexión. La tarea de hoy es dime qué te llevó, o más bien dime qué reflexión te deja este tema. ¿Qué reflexión te deja este tema? Debe ser esta reflexión más de 10 líneas. Por favor, lo vamos a escribir. ¿Qué reflexión te deja esto? Si en alguna oportunidad has lastimado a este ser, hoy te invitamos que obviamente no lo hagas. No lo hagas porque sí es cierto. A veces lastimamos a ese ser que lo da todo por nosotros. Entonces la tarea es, por favor, realizar una reflexión de 10 líneas. Una reflexión de 10 líneas. ¿Qué te hizo sentir esta historia? Bueno, vamos a dar un resumen. Resumamos, por favor, la tarea del día de hoy. Hacer una reflexión de 10 líneas. De 10 líneas. ¿Qué te hizo sentir también esta historia? Es el siguiente punto. Siguiente punto para desarrollar es, ¿crees que muchos jóvenes fallan en este aspecto y en este sentido? Siguiente punto a realizar es, ¿tú crees que has fallado? ¿Crees que lo has hecho de pronto sin querer o pensar has ofendido a tu mamá? Por favor, recuerdan realizar este taller. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo tema, en esta historia real. Los esperamos muy pronto. Un abrazo gigante. Recuerda, mis queridos campeones, mis queridos guerreros, que con Dios todos lo somos y sin Él no logramos nada. Así que un bendecido día a todos. Nuestro canal con el corazón lleno, psicóloga gratis siempre en el